Muy buenas tardes. Señor está con nosotros. Es la gran bendición y es la convicción que creo que todos tenemos, que su presencia está con nosotros. Y quiero decirle que lo que salió de la gratitud de su corazón hacia Dios, Él lo toma en cuenta y lo toma muy en serio. ¿Sabe por qué? Porque Él le cree a usted. Y esa es la gran bendición que tenemos en nuestro precioso Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, por este día, bendito Dios, tan especial que nos has dado, mi Dios, de estar aquí, Señor, en tu presencia, aquí en tu casa, reunidos en tu nombre, Señor, agradecidos totalmente contigo, Señor. Nos disponemos, bendito Dios, después de verte alabado, adorado, Señor. Nos disponemos a hoy, mi Dios, en estos momentos, a sentarnos a tu mesa, mi Dios, para deleitarnos, mi Dios, de tus palabras, de tu comida, de tu alimento, Señor, que va a bendecir grandemente nuestro espíritu, Señor, porque es una bendición tan grande el saber que cuando tú hablas, mi Dios, todo lo que tú dices se cumple y muy pronto, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, Padre. Gracias. Gracias a Dios, ¿verdad? Le quiero invitar que si vamos, por favor, al Salmo 32. ¿Sí está estudiando usted la Biblia todavía? ¿Sí? Mire, déjeme compartirle. Dice el Salmo 32, verso 1. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Fíjese qué bendición tan grande. Y vuelve a decir: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Está hablando David. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender, dice el Señor, nos habla a nosotros, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Pero también dice: y fijaré sobre ti mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. El 10 dice: muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová, lo rodeará la misericordia. Y déjame decirte, esta misericordia de la cual Dios habla, dice que la misericordia de Dios es mejor que la vida, ¿verdad? Alegraos, oh Jehová, y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Note usted en la manera como Dios nos habla, de una manera muy, muy sencilla. Creo que no hay nada complicado que no hayamos entendido con respecto a lo que dice el Salmo. Me deja muy claro que dice la Escritura: te haré entender. Dios nos hará entender cuando nosotros en verdad le buscamos. Te haré entender, dice, y te enseñaré el camino en que debes andar. Y luego dice el Señor enseguidita: sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. No seas como el caballo o como el mulo
sin entendimiento. Fíjese, dice el Señor que Él nos va a hacer entender. Y yo espero, la verdad, yo quiero en verdad que el Señor me haga entender, porque hay cosas que todavía no he podido entender claramente. Y yo necesito cada día estar en plena comunión con Dios, porque necesito que cada día mi Señor aclare mi vida y me enseñe cada día a cómo conducirme, cómo debe conducirse una persona, ¿verdad?, recta delante de Dios. No porque sea recto, sino porque Dios quiere que yo camine por ese camino de la rectitud. Entonces, si yo soy muy susceptible verdaderamente a estas cuestiones bíblicas de las cuales el Señor me está hablando, entonces esto me da la idea que voy a caminar como Dios quiere que camine, y va a ser una bendición para mí muy grande, pero muy grande la bendición. Y yo creo que la bendición va a ser también para usted, ¿verdad? Vamos a empezar con este tema que he estado compartiendo con usted. Y le digo esto, este tema que estoy compartiendo con usted, no sé qué tanto tiempo nos vaya a llevar. Es un tema que estamos desarrollando juntos, y a mí sí me gustaría que usted trajese una pluma o un lápiz. Bueno, el lápiz yo se lo voy a regalar, con mucho gusto. Un lápiz con un sacapuntas y un borrador. ¿Qué le parece? Va a ser de mi parte para usted. Usted tráigase su cuadernito. Para la próxima semana, al salir, le voy a repartir su lápiz, ¿verdad? Entonces, para que no nos perdamos de esto, ya que estamos juntos aprendiendo, vale la pena que todos pongamos toda la atención necesaria, porque es importante. Esto es cuestión de vida o muerte. El hacer la voluntad de Dios y el estar muy expectante de todo lo que Dios quiere hablarnos, ¿verdad?, para ponerlo por obra, ¿verdad? Hay que ser, no nada más tenemos que ser oidores, sino también ¿qué? Hacedores de la palabra. Bien, entonces déjame compartirte. De compartir rápidamente nos vamos a ir a esta escritura. Yo compartí el Salmo 119, el versículo 36 y versículo 37. Dice: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Note usted en la manera cómo Dios nos habla, cómo Dios, ¿verdad?, a través de este salmista, Dios habla para con nosotros. Mira, dice: inclina mi corazón a tus testimonios. Dice aquí, y no a la avaricia. El salmista correctamente entendió que la avaricia era una amenaza para andar en el camino de Dios. Y es lo que nosotros debemos de entender. La aplicación precisamente de esta palabra es que nosotros verdaderamente tenemos que entender que la avaricia es una amenaza para andar en el camino de Dios. Nos perjudica la avaricia, y de una manera impresionante. Por eso necesitamos estar muy al pendiente, ¿verdad? Porque dice la Escritura que las pequeñas zorras echan a perder la mies. O sea que esto nos habla que los mínimos detalles que tú ves tan mínimos pueden traer en tu vida algo terrible, así, terrible, ¿verdad? Entonces, déjame decirte que Dios, ¿verdad? Dios en su infinito amor, ¿verdad?, inspiró a este varón, ¿verdad? Y dice: un corazón inclinado hacia la palabra de Dios ayudará a estar satisfecho en lo que Dios va a proveer. Yo no tengo por qué, ¿verdad? Yo no tengo por qué ser avariciento, porque aquel hermano tiene esto o porque aquella persona tiene esto, otro. Asaf dice, él lo comparte de su corazón, en el Salmo 73 dice: casi resbalaron mis pies porque tuve envidia, tuve avaricia de aquellos que prosperan y hacen lo que quieren y no tienen congojas. Y yo que he limpiado mi vida, mi camino, ¿verdad?, y he lavado mis manos en inocencia, ¿verdad?, dice: tuve envidia de los que prosperaban. Dice más adelantito, dice que hasta que entró
hasta que entró al santuario. ¿Qué significa esto? Hasta que entró a la presencia de Dios, entendió el fin de todo esto. Ahora, la avaricia, ¿verdad? Por una parte, por muchas partes, ¿verdad? Es mala. Pero dice la palabra que un corazón inclinado hacia la palabra de Dios le ayudará a estar satisfecho con lo que Dios le bendice, con lo que Dios le provee. Y quiero decirle, Dios multiplica las bendiciones cuando usted en verdad le es fiel a Dios. Bien, entonces, él está pidiendo, o sea, el salmista está pidiendo a Dios que vuelva su corazón hacia la Biblia, ¿verdad? Como dice aquí la escritura, lo que acabamos de leer, ¿verdad? Él te hará entender y te enseñará el camino en que debes de andar. Él te va a hacer entender, porque Dios así es, ¿verdad? Un lugar que le permita que persiga su propia ganancia egoísta, claro que no, ¿verdad? Ahora, la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que estemos contentos con lo que tenemos, ¿verdad? Ahora, déjame decirte, la Biblia nos dice que la avaricia ha arruinado a muchas personas, y te compartí el miércoles, te doy una reseña rápidamente porque quiero que no quede nada al aire. Entonces, por ejemplo, en Números 22 habla de Balaam, vendió al pueblo de Dios y su propia alma por avaricia. Acab asesinó por avaricia, está en Primera de Reyes 21, del 1 al 13. David cometió adulterio y asesinato debido a que él codició, ¿verdad? Acán robó y trajo derrota a Israel por la avaricia. Judas robó a sus compañeros, discípulos, y traicionó a Jesús precisamente por 30 monedas de plata. Giesi, el siervo de Eliseo, ¿verdad?, mintió por el bien de la avaricia. Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo por avarientos y les costó la vida. Qué tremendo, ¿no? Entonces, esto nos habla que nosotros debemos de tener un tiempo de una reflexión en nuestra vida si hay avaricia en nuestras vidas. Y no me refiero únicamente a la avaricia, a más cosas que tenemos que estorban para poder estar en plena comunión con Dios, en libertad con Dios. La libertad de poder levantar tus manos en la iglesia cuando vas a alabar a Dios, la libertad que debes de tener en aplaudir al Señor, la libertad de predicar la palabra de Dios, que puedas tener tú esa libertad, es una bendición, ¿verdad? Y no sentirte esclavizado, sino tener la libertad. Es lo que hace precisamente cuando tú te empiezas a despojar de todo peso de pecado que nos asedia, y tenemos que aprender a correr, a caminar esta batalla y llegar a la meta. Amén. ¿Estamos? Entonces, es un siervo de todos los, es un siervo, por ejemplo, esa persona que vive en avaricia, es un siervo de todos los pecados. Pues no hay pecado que un hombre con avaricia no serviría para obtener ganancias. Debemos estar alerta de todos los pecados, pero especialmente en la madre de los pecados, ¿verdad? Y luego dice también, aparta mis ojos que no vean la vanidad. El salmista entendía, ¿verdad? El salmista entendió correctamente de que algunas cosas hablan de manera comparativa con vanidad, ¿verdad? Son vanidad, no tienen ningún valor para la eternidad, y aparte, ¿verdad?, que no tienen ningún valor, fíjese usted, son un poco de valor para la era actual. Él oraba para que Dios le diera el poder y la capacidad para apartar sus ojos y atención precisamente de tales cosas, hablando de la vanidad. Qué tremendo está esto, ¿verdad? Muchas vidas se perdieron debido a que las personas no tienen la voluntad o son incapaces precisamente de apartar sus ojos de la vanidad. El sabio Salomón habla en el libro de Eclesiastés,
Vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. Y muchas veces nosotros pensamos que un poquito no es malo, pero dice que un poco de, ¿cómo se llama para leduar la masa? Un poco de levadura ledua toda la masa. Un poco, tan solo un poquito, ¿verdad? ¿Usted ha visto gente vanidosa? Bueno, no hablemos de eso. Cada quien sabe, ¿verdad? Entonces, el mundo moderno y con su media y tecnología, ¿verdad?, de entretenimiento, nos trae un río sin final de vanidad. Véalo usted precisamente, no nos vamos a ir lejos, ve usted la televisión, el cable, y etcétera, etcétera. No que sea malo, nosotros lo hacemos mal, porque hay cosas muy interesantes, muy importantes, pero la verdad, pues nosotros a veces nos enfocamos, y los medios también se enfocan a otro tipo de cosas, ¿verdad? Pero usted y yo tenemos el discernimiento y tenemos la autoridad y el poder por parte de Dios, ¿verdad?, para desechar lo malo y recibir lo bueno. ¿O no es así? Bien, entonces, te repito, para no solamente ocupar nuestros ojos, hablando de la vanidad, ¿verdad?, para no ocupar únicamente nuestros ojos y tiempo, sino nuestra mente y nuestro corazón también. Algunas cosas son claramente vanidad y usted lo ve con claridad, esto es vanidad, y usted puede decir, esto es vanidad. Y fácil, sin tanto batallar, dice, no, como que esto se ve medio vanidoso, ¿no? Como que esto no es bueno, como que esto no está correcto, ¿verdad? Algunas cosas son claramente vanidad. Muchas cosas, al parecer de muchos, dicen, pues no está tan mal, son dignas, son buenas, no afectan. Algunas no, pero otras sí, ¿verdad? Pero de hecho son vanidad, ¿verdad? Vanidad porque no hacen ningún bien. Vanidad porque no duran. Vanidad porque no son de provecho para los demás. Vanidad porque no edifican la fe, la esperanza y el amor. Vanidad porque distrae de las cosas que en verdad son dignas. Sí, sí estamos entendiendo, ¿verdad? ¿No le estoy enredando? Bueno, entonces, vanidad porque no tiene nada que ver absolutamente con el Señor, con Jesús. Esa es la razón, santos. Y si nosotros verdaderamente queremos ver días buenos, tenemos que vivir conforme a la palabra. Sí, me doy a entender, porque es muy importante que usted pueda regirse por este libro de autoridad. Y aquí es donde nosotros podemos encontrar todo lo que no agrada a Dios, pero aquí también en este libro podemos ver todo lo que le da la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores, o sea, nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, sigo compartiendo. El salmista entendía que él tenía una tendencia natural hacia la vanidad, ¿verdad? Así que él oró de una manera muy tremenda por una tendencia natural para contraatacar precisamente esa situación de la vanidad, ¿verdad? Él guardaba los ojos, es un gran medio para guardar el corazón. En Números 15:39 y Job 31:1, ¿verdad? Ahí se va a encontrar y va a ver usted con claridad de qué se trata. Sigo adelante. Pero los ojos son tan poderosos, y nos queda muy claro, ¿verdad? Son tan poderosos que el salmista tuvo que orar y volvió a orar y volvió a orar este salmista, ¿verdad? Por el poder fuera de él para que apartaran sus ojos de la vanidad. Ahora déjeme decirle, ¿verdad? No tenía párpados el salmista, claro que los tenía, ¿verdad? No tiene músculos en su cuello para girar la cabeza, claro que lo tiene, ¿verdad? Así podemos darle la vuelta así. Una vez vino una hermana aquí conmigo y me platicó, me dijo, oiga pastor, fíjese que quiero platicarle algo. Digo, sí, dígame. Dice, fíjese que el otro día vi una persona que venía aquí a la iglesia con usted.
Ah, sí, ¿qué pasó? Dice, no, yo iba en el camión, iba en el 59, se iba para mi trabajo y vi a esa persona que pasó una muchacha con unas folditas, pues no muy bien, ¿verdad? Pero mire, le hizo el exorcista, ese señor que le da la vuelta a toda la cabeza y dice, toda la cabeza le dio la vuelta. Dije yo, como que se le cayó la cabeza, pero en ningún momento dejó de ver a esa muchacha. Qué feo, ¿verdad? Dios nos ayude, en verdad, que a través de esta enseñanza, Dios nos ayude a que nos ayude a despojarnos a través de orar, a través de una entrega absoluta al señorío de Dios, de Cristo, para que seamos diferentes, que seamos, como dice la Escritura, la sal de la tierra, que verdaderamente seamos hombres y mujeres de acuerdo al corazón de Dios y que cumplamos el propósito por el cual el Señor nos envió a esta tierra. ¿Verdad que sí? ¿Sí sabe usted que Dios pensó en usted? Y para que usted estuviera aquí, Él pensó en usted. Y porque Él vive, vive usted. Amén. ¿Verdad? Entonces, pero todos simpatizamos con esta oración, ¿verdad? Los ojos son tan pequeños, y en verdad sí son muy pequeños, pero estos pueden dirigir a toda la persona. Y a menudo lo dirige hacia la destrucción. Esto es porque los ojos dirigen al corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, por lo que ve. Pero empiezas a ver, ay, qué muchacho tan guapo, ay, qué mujer tan fea. Y lo estamos viendo, y lo estamos diciendo, y lo estamos, ¿verdad? Entonces, también dirige la mente y pueden dirigir a toda la persona. Por eso el salmista oró y le dijo, ¿verdad?, al Señor que le quitara esa vanidad. Y él entendía, ¿verdad? Entonces, que no mirare lo que cause gusto y lujuria. Esa era la oración precisamente del salmista. Y esta es la oración que día con día nosotros debemos de tener hacia Dios. Cada día tener ese deseo en nuestro corazón de que Dios cambie nuestra perspectiva y así ser nosotros cada día mejores. La oración es importante para todos nosotros, pero una oración no únicamente de diarrea verbal, no, de verdaderamente tu mente, tu corazón concentrados, y cuando ores a Dios sepas verdaderamente que estás hablando con Dios, y no es hablar por hablar ni decir borucas por decir borucas, sino verdaderamente con convicción acercarte al trono de la gracia para alcanzar misericordia en el oportuno socorro, como dice su palabra, hermanos. Entonces, qué tremendo está esto, ¿verdad? Dice, esto es porque los ojos dirigen al corazón y dirigen a la mente y pueden dirigir a toda la persona. Por eso él oró, que no mirare lo que causa gusto y lujuria, ¿verdad? Ahora, él no se sacó sus ojos u oró a Dios para que lo hiciera, sino que él quería ver a otra parte. El mejor camino es lo que quería andar, por el mejor camino, ver el mejor camino, ¿verdad? El mejor lugar para mirar apartado del pecado es el mirar otra cosa. La oración no es tanto de que los ojos deban cerrarse en apartar mis ojos, pues necesitamos en verdad tenerlos abiertos para caminar precisamente por el camino de bien, no para caminar por el camino de mal, ¿verdad? Sino que estén dirigidos a los objetos correctos, a donde debemos de ver, lo que debemos de ver, no ver lo que no debemos ver. Decía un cántico, ¿verdad? Dice, cuidaré mis ojos, cuidaré mi corazón. Y le dice también el salmista, avívame, avívame, Señor, en tu camino. Avívame en tu camino.
Esta es otra oración por avivamiento, esta vez para ser vivificado precisamente de nuevo en el camino o senda, ¿verdad?, de Dios. El salmista aquí, ¿verdad?, quería andar en el camino de Dios y hacerlo con un corazón avivado, vivificado por Dios, ¿verdad? Él oró por muerte en una dirección que no lo llevaba al bien, ¿verdad?, y hacia la vanidad, y por otro, por vida, ¿verdad?, para ir en una dirección correcta, en una dirección buena, en una dirección agradable a Dios. Fíjese usted lo importante que es, en verdad, tener el deseo, en verdad, tener un deseo de adherirte a Dios. Dios se acerca a ti, tú te acercas a Dios, tú te acercas a Dios, Dios se acerca a ti. Abrazado de Dios, Dios abrazado de ti. ¿Qué te puede pasar? ¿Qué te puede suceder? Hay una gran verdad tan profunda, en verdad, en este salmo, que lo que yo puedo ver, se lo comparto. Veo que había un acercamiento de estar unido totalmente a Dios. El agradar a Dios en todas las cosas. No el preocuparme por lo que yo quiero, sino la verdad. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, que yo haga? El deseo de tu corazón es siempre buscar su voluntad, conocer su voluntad, buscar su voluntad y hacerla. Dios en sus planes perfectos dice que tiene planes, pensamientos de paz para nosotros. Y vemos, ¿verdad?, en todos los hechos, ¿verdad?, en todo lo que Dios hacía, vemos los grandes testimonios de nuestro Padre Celestial, como de nuestro Señor Jesucristo, como del libro de los Hechos del Espíritu Santo, que dice Hechos de los Apóstoles. Yo diría más bien que son hechos del Espíritu Santo. Vemos de una manera magnificado, en la manera como el Padre Celestial obró, en la manera como Jesucristo obró y en la manera como el Espíritu Santo sigue obrando aquí con nosotros. Hace rato cantábamos con todo nuestro corazón: y la gloria de Dios llene este lugar, y la gloria del Señor llene este lugar. Y yo quiero que de veras esa gloria baje y que podamos experimentar esto tan hermoso, tan glorioso, porque le aseguro esto, hermano, hermana, que cuando nosotros podamos sentir la presencia de Dios así de una manera grande, muy difícilmente vamos a salirnos de ese mover. Al contrario, queremos más y más y más de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y nuestra vida va a ser un cambio total y vamos a ser verdaderamente representantes, embajadores del Señor Jesucristo. Que ya no vamos a tener tanto que decir: oye, mira Cristo, mira, no, sino que vamos a reflejar a Cristo Jesús como la esperanza viva. Amén. Qué tremendo es lo que yo he visto, como Dios: avívame en tu camino, avívame en tu camino, dice aquí, ¿verdad? Él oró por muerte en una dirección para la vanidad y por vida en otra dirección, ¿verdad? Y en otra dirección que es hacia el camino de Dios. Y el salmista, ¿verdad?, dice: ¿cómo deseo estar apagado y muerto hacia los efectos de las vanidades del mundo? Así, Señor, vivifícame, dame vigor y pasión por tu trabajo o por mi trabajo para tu servicio. Si estamos
entendiendo, ¿verdad? Entonces, él va así, de una vez, hacia Él, en quien están todos sus renuevos. La vida es la esfera particular de Dios. Él es el Señor y dador de la vida. Ningún hombre recibió jamás vida espiritual o el avivamiento de ello, de alguna otra fuente, sino del Dios vivo. Y esto es verdad, amados. En verdad sí es cierto. Esto es digno de recordar, pues somos muy capaces cuando nos sentimos deslizarnos, el buscar en todas las partes, ¿verdad? En lugar de ir precisamente al Señor. Nosotros también a menudo buscamos dentro de nosotros mismos. Y dice el Señor en su palabra, ¿por qué buscar al que vive entre los muertos? Muchas veces nosotros, en vez de buscar a Dios para pedir consejo, buscamos al hombre. Vamos y queremos no la aprobación de Dios, sino la aprobación del hombre. Oye, ¿cómo ves si llega la gente, verdad? Dice, oye, ¿cómo ves si estaría bien que haga esto? ¿Ya le preguntaste a Dios? No, pero tú dime, a ver, ¿tú qué piensas de esto? Porque no. Es bien importante que le preguntes a Dios qué es lo que Él piensa de lo que quieres hacer. La gente ya pide consejo, ya no busca el consejo de Dios. Ya va y busca a la misma gente, porque espera que la gente le diga lo que quiere que le diga. Por eso ya no consultan a Dios. Pero no debe ser así con nosotros, porque nosotros reconocemos que Él, Dios, es nuestro creador. Él sabe perfectamente qué es lo que necesitamos y qué es lo que no necesitamos. Y Él probablemente no te dará lo que quieras, escúchame, pero sí te va a dar lo que tú necesites. Por eso es importante en cada día que lo consideres, escúchame, en todos tus caminos, que busques a Dios. Que si vas a cambiar de trabajo, pregúntale a Dios. Que te están haciendo una oferta, pregúntale a Dios. Que la chica, que el chico, pregúntale a Dios. No te abalances en una emoción. Búscale a Dios y Él enderezará tu camino. El más preocupado en ti es Dios. Y Él está interesado en saber de tus problemas, que aunque Él ya lo sabe, pero a Dios le agrada que tú le hables, que tú le muestres, que tú le digas qué es lo que necesitas. Y Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Sí estamos o no? Perdón. ¿Eh? Ahí van. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué cosas, verdad? Tenemos que aprender. Bien, entonces, esto es digno de recordar, pues somos muy capaces cuando nos sentimos deslizarnos, el buscar en todas partes en el lugar de ir al Señor. Nosotros también a menudo buscamos dentro de nosotros mismos. ¿Por qué, verdad? Buscáis al que vive entre los muertos, al que vive, ¿verdad? Dios tiene muchas maneras para avivarnos, muchas. Él usa sus estrategias y las usa muy bien, ¿verdad? Esta frase dice, Dios tiene muchas maneras para avivarnos. Lo decía un predicador, se llamaba
Spurion, ¿verdad? Dios tiene muchas maneras para avivarnos. La palabra de Dios, quiero decirte, en la palabra de Dios hay promesas y muchas, ¿verdad? Un poder de restauración con tal efecto que si ellos únicamente fueran alimentados precisamente con ellos, convertirían, escuche, del poder de Dios estoy hablando, ¿verdad? En la palabra de Dios, ¿verdad? Hay un poder de restauración y hay tanto efecto en este poder que si ellos únicamente fueran alimentados con ello, convertirían, con ese poder alimentados, convertirían a una persona enanita o cambiaran, escuche, trasladaran el monte al mar. La fe mueve, ¿qué? La fe mueve, ¿qué? Montañas, ¿verdad? Entonces, convertirían, ¿verdad? Una persona, qué tremendo, en un abrir y cerrar de ojos. Pero fíjese, es maravilloso el cómo un poco toque de la espuela, ¿verdad? ¿Usted ha visto las espuelas? Que les ponen, no a los caballos, sino uno se las pone para darle así, picarle la costilla a los caballitos, ¿verdad? Y hay una frase que me gustó mucho, ¿verdad? Dice, es maravilloso el cómo un poco de toque de la espuela acelera nuestra lenta naturaleza. Y es lo que necesitamos veces, que el Señor tiene, ¿verdad? De una manera tan especial que sacarnos de nuestro entorno para seguir adelante cada día, ¿verdad? Porque es importante. Ahora déjame decirte, grandes misericordias, un hombre puede ser agitado hacia la diligencia por un sentido de gratitud hacia Dios por las grandes misericordias. Cada día me estaba yo acordando de, estaba leyendo una biografía y la apunté de esta persona, una biografía que estaba leyendo, me gustó mucho, que ya no la encuentro. Ay, gracias, aquí estaba, mira. Muchas gracias, mire. Estaba leyendo la biografía de este hombre. Este hombre se llama John Newton. No sé si usted ha escuchado hablar de él. Este señor, John Newton, fue el creador, Dios lo inspiró para componer un himno que se llama Divina Gracia. Y estaba escuchando un historiador que compartía que ese himno normalmente cada año se escucha 10 millones de veces. La gente lo canta. Y era de un hombre común y más corriente que común. Él trabajaba en un barco. Su padre era capitán. Su madre le instruyó en la palabra. Pero él con el tiempo se olvidó de Dios y de la Biblia. Y se hizo una persona cruel, despiadada, mal hablada. Pura grosería este hombre hacía. Hablaba pura grosería. Y si había alguien muy majadero era él. Hacía poemas. Nadie lo quería por blasfemo. Y se volvió un traficante también de esclavos. Pero un día el barco naufragó. Lo estoy parafraseando, ¿verdad? Porque está larga la historia. Y ese hombre, en un momento de su vida crucial, permitió que el Espíritu Santo de Dios transformara su vida. Y de ahí el Señor le inspiró a hacer ese himno, ¿verdad? Que se llama Divina Gracia. No sé si usted lo ha escuchado, pero me gustaría que lo escuchara para que se diera cuenta de esas frases tan profundas
que habla acerca de ese Dios todopoderoso y él reconoce y dice divina gracia. No lo sé decir en inglés, pero ¿para qué le digo en inglés si tampoco lo va a entender usted? Pero en español se lo digo divina gracia. Amazing grace. Bueno, usted me entiende. Y me quedé pensando, hermanos, de estas maravillas que Dios hace cuando usted en verdad se acerca a Dios. De lo vil, el Señor saca una alhaja preciosa que luego el Señor permite que sea lucida en tu dedo. Y nosotros somos una grande bendición. Job, en un momento difícil de su vida, no cometió ningún pecado. Simplemente el Señor permitió que él fuera probado. Y vemos que en los primeros capítulos, vemos que sus hijos murieron, los mataron. Él pierde todas sus riquezas, todos sus bienes. Y él pues queda a la deriva y no obstante enfermo con sarna. Y él decía, desnudo vine a este mundo, ¿verdad? Desnudo miré, por lo tanto bendito sea el nombre de Jehová. Y muchas palabras que él decía dentro de su corazón y decía, aun si él me destruyere, en él seguiré confiando. Y luego dice, de oídas te había oído, mas ahora ¿qué? Mis ojos te ven. Yo te preguntaré, dice Job al Señor, Señor, ¿y tú me enseñarás? Note usted la magnificencia de ese Dios sorprendente, que Dios quiere manifestarse de una manera muy especial en tu vida y en mi vida también. Te animo en el amor de Dios, que ya decidiste seguir a Cristo, síguelo. Mira, las pruebas vienen, las luchas vienen también, pero Dios hizo una promesa que jamás el Señor te va a abandonar. Dios va a estar contigo en las pruebas, en las luchas, como en los éxitos y las alegrías. Dios prometió y Dios estará con nosotros y estaremos nosotros con Él un día allí en su presencia. Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Padre, tu palabra es preciosa, es hermosa, Señor. Gracias por estos tiempos, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes misericordia por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por esta iglesia, Dios, que tú estás transformando, que estás levantando, Señor. Bendice nuestras vidas, Dios. Bendice nuestro corazón, Padre, para que nuestro corazón verdaderamente, Dios, te busque y sea lleno de tu presencia cada día, Señor. Que cuando tengamos alguna duda, Señor, nos abracemos de ti, Señor, y tú aclararás cualquier duda, Señor. Dice tu palabra inspirada, una persona dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la presencia de mi Dios todos los días de mi vida para alabarte en tu templo. Señor, gracias, Señor. Por las personas que nos visitan, bendito Dios, también te damos las gracias por ellos, Padre. Bendice, Señor, y levanta sus vidas. Gracias por este tiempo precioso que nos has dado, Dios, para escuchar y escudriñar también tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender cada día, mi Dios, tus planes y tus propósitos. Gracias, bendito Dios, por toda la congregación. También ponemos en tus manos a nuestro hermano Armando, que tú le bendigas. Andrés Armando Vega, lo ponemos en tus manos, Dios, que tú lo prosperes y lo bendigas también a su familia, sus negocios,
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y sea toda la gloria para ti, Señor, y por cada uno de mis hermanos. Todos los que estamos aquí estamos en tus manos, Dios. Bendícelos y llévalos con bien a sus hogares, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Ponemos en tus manos las ofrendas, mi Dios, los diezmos también. Y tú bendice, Dios, como dice tu palabra, que tú bendices al dador alegre. Y dice tu palabra que abrirás las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. Porque dice tu palabra también que hay una ley de la siembra y la cosecha, Señor. Queremos ser bendecidos, Padre, grandemente por ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.